Este es un programa audiovisual clasificación A de la franja horaria familiar, apto para todo público, con identificación F de la categoría formativo, educativo y cultural y O de opinión, contenido, entrevistas. Trasfondo jurídico. En la conducción y dirección, el abogado Fernando Tomalá Bravo, con la coordinación de contenidos a cargo de la doctora Catherine Mata. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Trasfondo Jurídico? El segundo programa, le cuento, amigos oyentes de este importante medio de comunicación, Trasfondo Jurídico. La semana pasada justamente contamos con un invitado de lujo, el doctor Santiago Mentanza, si mal no recuerdo, que nos acompañó y justamente hablamos de temas muy importantes de las crisis carcelarias. Y hoy también otro invitado de lujo, un gran conocido aquí en la ciudad de Milagro como maestro, como abogado, como jurisconsulto, y tenemos la grata presencia de presentar a ustedes al doctor William Zarzoso. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Fernando Tomalá por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este programa que el doctor Fernando Tomalá lo dirige. Muchas gracias, doctor, y aquí estamos para compartir con usted. Gracias, mi estimado colega y amigo. Hoy vamos a hablar justamente de las pensiones alimenticias. ¿Cuándo se puede pedir una pensión alimenticia y hasta qué tiempo se puede pedir esa pensión alimenticia justamente a favor de los niños? Mi estimado doctor. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la pensión alimenticia, desde cuando se encuentra dentro del vientre de la madre puede pedir ya la pensión alimenticia, y también ya cuando nace el niño, puede pedir la madre la pensión alimenticia, o a su vez también cuando el padre tiene la tenencia de su hijo, puede pedir la pensión alimenticia para que la madre también sea la que tenga que pasar una pensión alimenticia. En la página del Consejo de la Judicatura vemos ahí un formulario que precisamente lo podemos bajar de ahí de la página del Consejo de la Judicatura y llenar ciertos datos que nos piden este formulario y presentar en la Unidad Judicial de Niñez, Familia, Mujer y Adolescencia de cualquier jurisdicción, en este caso pues del Cantón Milagro. Una vez presentada la demanda, ya el juez aboca conocimiento y hay una pensión alimenticia provisional. Hay una pensión alimenticia provisional que el juez está obligado a señalar, a fijar para los alimentos del niño. Esto es un valor de $119 que el juez o la jueza pues señala como una pensión alimenticia provisional. Lógicamente, luego, con toda la documentación pertinente, la prueba que se llama, la madre, en este caso, o la persona quien presente la demanda, tendrá que probar que justamente la pensión alimenticia que se ha calificado provisionalmente no justifica justamente los ingresos de la persona demandada, es decir, que merece en la audiencia única definitiva algo más, estimado doctor. Sí, bueno, precisamente se presenta la demanda y dentro de la demanda tiene que adjuntar la partida de nacimiento del menor. También se solicita la negativa, eso es en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no sabe cuánto gana el padre, si está trabajando o no está trabajando. Entonces luego también tiene que presentar una copia de las libretas de ahorro donde va a ser depositado la pensión alimenticia mes a mes. Entonces con estas pruebas pues también tiene que adjuntar un croquis, el lugar donde va a ser citado el demandado. Ya, luego que se presenta la pensión alimenticia o la demanda de la pensión alimenticia ante la unidad judicial, la madre o varias madres se quedan simplemente con la pensión provisional y lamentablemente el demandado o la persona que tiene que sufragar alimentos no sabe. Entonces, por lo tanto, por eso acarrea pensiones alimenticias que sobrepasan de los 5.000, 2.000, porque está acumulado. ¿Qué tiene que hacer la madre? ¿A dónde tiene que acudir? Porque a veces justamente vienen a las oficinas de los abogados, pero lamentablemente porque el señor citador no ha dado con la casa del demandado. Bueno, efectivamente eso le va subiendo, le va generando un aumento de esos valores
de que mes a mes el juez ha señalado la pensión alimenticia provisional. Inclusive eso acarrea unos intereses, ¿ya? Pero en todo caso, sería importante de que la persona actora de la demanda haga conocer al demandado para que el demandado le pueda pagar los alimentos. Pero también dice que cuando de 2 o más pensiones alimenticias no se pague, pues puede solicitar una audiencia de valores y en audiencia de valores solicitar una boleta de apremio. Ya, estimado doctor, está claro la situación, pero se pide una boleta de apremio luego cuando ya se define la situación, cuando justamente ya el señor juez sanciona, es decir, que la madre tiene que preocuparse en coordinar la citación, porque hay oficinas acá en la unidad o en las unidades judiciales para que impulsen la demanda. Bueno, sí, efectivamente, una vez que el juez califica la demanda, si está clara, precisa y concreta y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 142 del Código Orgánico General de Proceso, el juez la califica. En caso de que no cumpla con algunos requisitos de la demanda establecidos como en el artículo que hace un momento lo he mencionado, la manda a completar. Mi estimado doctor, una vez. Mi estimado doctor, démosle a conocer a nuestros amigos que siguen esta página cuáles son esos documentos que tienen que adjuntar a la demanda, aparte del formulario que usted nos hizo ya referencia y nos señaló tras la cámara. Sí, estaba hablando hace un momento efectivamente de la citación, hacia allá iba. La parte actora tiene que brindarle las facilidades al señor funcionario del departamento de citación a fin de que se cumpla con la citación de esta demanda al demandado, pues no. Y los requisitos, como le dije hace un momento, la partida de nacimiento original, que tiene que sacarlo en el registro civil, así también la negativa del IES, que se saca en el Seguro Social, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y una cuenta de ahorros en el cual va a ser depositado esos valores por pensión alimenticia. ¿Esta madre o este padre también necesita algún profesional del derecho? Bueno, para presentar la demanda, no, porque inclusive aquí en el formulario lo puede firmar la parte actora, no necesariamente el abogado, pero también nos tiene aquí la firma del abogado en caso de que la madre o la persona actora requiera o necesite o vea la necesidad de un abogado. Estamos los abogados en libre ejercicio y también hay abogado de defensor público, que eso es gratuito, que el Estado paga para su patrocinio. Mi estimado doctor, se convocó a la audiencia única definitiva. Lamentablemente la madre en ese momento no pudo demostrar los ingresos económicos que percibe justamente la parte demandada. Entonces el juez por lo tanto no tiene más pruebas y le sanciona justamente la pensión provisional, queda como definitiva. Luego de ahí la madre dice que no está conforme con la sentencia emitida por parte de la autoridad competente, por cuanto el señor, los ingresos supera los $425, porque de esa base se parte, ¿no? Justamente el salario básico unificado, los $425, entonces le dividen justamente el 29%, si mal no recuerdo, sí, de la pensión mínima, porque hay una tabla de pensiones alimenticias. El 28.12%. Ya, del 28.12%. Entonces del salario básico unificado que le sí, viene a dar 119,51 centavos. Entonces, como en ese momento el juez convocó a audiencia, la parte actora no pudo probar, entonces el juez por lo tanto va a sancionar la pensión mínima de 119,51. Pero después, más adelante, los ingresos del demandado o de la demandada superan los 425. ¿Qué tiene que hacer esa madre de familia? Ese padre de familia. Bueno, ahí varía la situación económica del demandado. Pues tiene que presentar un incidente que se llama de aumento de pensión alimenticia. Asimismo, ingresa a la página del Consejo de la Judicatura y un formulario igual a lo que tenemos de demanda de pensión alimenticia, llenará ese formulario y presentará para el aumento de la pensión alimenticia. Mi estimado doctor, hay madres de familia que justamente, o padres de familia, solamente ni ganan en los $425. ¿Serán sancionados con lo mismo?
Bueno, igual se presenta la negativa del IES para que el juez disponga, ordene mediante oficio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de que remita las aportaciones al Seguro Social y poder identificar cuánto es el ingreso mensual del demandado. Si en este caso ha variado la situación económica, pues el incidente tendrá lugar a la pensión alimenticia. O caso contrario, pues el juez ratificará lo que es la pensión que ha señalado en su momento como pensión provisional, porque no supera lo establecido de acuerdo a la tabla de pensión alimenticia vigente, en este caso del 2022. Mi estimado doctor, está claro la situación, es decir que la madre, luego que se ha enterado que el señor demandado o también demandada supera los $425, esta puede pedir un aumento de la pensión alimenticia. Pero ¿qué hacemos o qué hace justamente la madre o el padre? Porque nosotros sí sabemos cómo guiarlos a estas personas que dicen que han sancionado con $119, pero no tienen un trabajo seguro, estable. Hay pensiones menos, inferiores a los $119, para que quede claro esta situación. No hay pensión menos. Esa es la mínima. Eso es la mínima la que establece la tabla de pensión alimenticia que ha regulado el Consejo de la Judicatura, como le decía hace un momento, del 28.12%. Entonces, de eso no hay menos. Porque anteriormente, no sé cómo hacían el cálculo, hay pensiones alimenticias de 40, de 50, eso estaba ocurriendo más o menos aproximadamente hace unos 5 o 6 años, pero más, sería unos 10, 12 años que el presidente, en ese tiempo presidente del Tribunal de Menores, antes de que pasen a unidad judicial, porque había un presidente de menores, ¿se acuerda usted, mi estimado doctor? Ya, bueno, no tengo la experiencia que me acaba de manifestar usted, pero con relación a la tabla vigente que está estipulado por el Consejo de la Judicatura, pues eso es lo que señala, el 28.12%, y eso es lo que los jueces están obligados a cumplir. Definitivamente, para nuestros amigos, amigas, oyentes, menos de $119.51 no hay. No hay menos. Definitivamente no hay menos. No hay menos. No hay menos. Más sí. Más sí, claro. Más sí, de acuerdo a lo que el juez en su sana crítica así lo disponga. Por ejemplo, en meses anteriores, un cantante profesional lo cogieron detenido justamente porque debía pensiones alimenticias que superaban los $22,000, mi estimado doctor. ¿Qué hizo este artista popular conocido aquí a nivel del Ecuador? Bueno, en caso de que haya valores que el demandado esté adeudando, hay una audiencia, como le decía hace un momento, de valores. En la audiencia de valores, precisamente el juez le concede la palabra al demandado para que justifique el motivo por qué no ha pagado la pensión alimenticia. Y es el momento oportuno para presentar alguna fórmula de pago, ¿no? Por lo que anteriormente las boletas de apremio se las otorgaban sin darle la oportunidad, como ahora es la audiencia de valores, en la cual pues el demandado podrá fijar un acuerdo o una fórmula de pago en ese momento de la audiencia y ponerla en consideración tanto de la parte actora como del señor juez. En todo caso, el juez conocerá la propuesta que plantea el demandado, pues, y tendrá la oportunidad de cumplir y ya no le otorgan la boleta de apremio. Estimado doctor, verá, por ejemplo, acá nuestro jefe técnico tiene alguna relación sentimental fuera del matrimonio y justamente deja embarazada a esa persona. Esa señora tiene derecho también a percibir, como usted dice, antes de que salga por supuesto, dar a luz a la persona que está embarazada. Por supuesto, tiene derecho a percibir una pensión alimenticia toda mujer que esté embarazada, pues, ¿no? Y presuma que esa persona es el padre de ese menor que lo tiene dentro de su vida. ¿Y cómo se llama esa demanda, mi estimado doctor, para que quede claro para los amigos y amigas? Sí, eso se llama una demanda para mujeres embarazadas, ¿no? Luego, con presunción de paternidad. Ya, luego que sale el niño, nuestro técnico dice, ese niño no es mío, pero lamentablemente le ponen Burgos. ¿Y pueden hacerlo? Por supuesto, puede presentar una demanda de impugnación de paternidad la señora
¿no? A fin de que el demandado, la persona que presuntamente puede ser el progenitor de ese menor, se le hace un examen de ADN y en caso de negativa, pues lamentablemente no tendrá responsabilidad. Pero si sale positivo el examen de ADN, pues que lo realizan a través de del Ministerio de Salud Pública, lamentablemente el señor será demandado y tendrá la obligación de pasar una pensión alimenticia. Ya, ¿y qué hace? Por ejemplo, justamente ya presentó la pensión o la demanda de la pensión alimenticia ante la unidad judicial. El juez se la calificó, luego presenta, porque es por presunción de paternidad, justamente le mandan a hacer la prueba de ADN que usted está indicando. Luego viene esa prueba que salga negativa después de 5 o 6 meses, pero lamentablemente está acarreando una pensión mensualmente de $119. Así es. Así es. En todo caso, la madre tiene la obligación de devolver esos valores porque en este caso injustamente ha sido demandado y el señor podrá presentar una demanda por daños y perjuicios. ¿Hasta cuántos años un menor puede percibir alimentos? Bueno, hasta los 21 años. Hasta los 21 años, siempre y cuando demuestre que esté estudiando y que no está trabajando, o sea, no está percibiendo un sueldo, ¿no? Y que esté en estado civil soltero. Es decir, que ya recupera su mayoría, que se llama mayor emancipado. Así es, así es. En todo caso, si que ya está trabajando y no esté estudiando, pues lamentablemente extingue el pago de la pensión alimenticia que tiene la obligación el padre. Y los niños que están justamente, lamentablemente, con un grado de discapacidad diferente, estas personas, esta madre o este padre, ¿tienen que continuar pasando pensiones alimenticias, estimado doctor? Por supuesto. Ellos tienen un trato especial y la tabla de pensión alimenticia califica de grave, de leve y de muy grave en el porcentaje del grado de discapacidad y también el porcentaje que le corresponde por pensión alimenticia y de por vida ese hijo tiene que recibir por parte del padre pensión alimenticia. Es decir, que el niño ha cumplido 21 años, que ya no es un niño, sino ya es un mayor de edad y lamentablemente nació con una discapacidad diferente. Este padre, esta madre tiene que pasar una pensión alimenticia de por vida. Así no es. Se suspende o no se extingue la acción a los 21 años. No, tiene que presentar el carnet de discapacidad o el certificado firmado por el profesional médico en la que indique el grado de discapacidad que tiene en este caso el hijo. Bien, continuamos justamente con pensiones alimenticias aquí en la programación Trasfondo Jurídico. Hoy un invitado especial como el doctor William Zarzosa. Estimado doctor, continuando justamente con pensiones alimenticias, el trámite de extensión de la pensión alimenticia, ¿se lo hace vía judicial o ya cumpliendo los 21 años directamente, es automáticamente esta extinción o tiene que haber el trámite respectivo? No, tiene que presentar la documentación respectiva y se lo demanda ya al hijo, que ha cumplido los 21 años, que esté trabajando, que no esté estudiando y se le presenta a él la demanda pues de que ya prácticamente ha cumplido su mayoría de edad y el juez automáticamente comprobará si que efectivamente ha justificado para la extinción del pago de la pensión alimenticia. Ya, con esto extingue la acción. Ya deja de cumplir su responsabilidad. Hay temas muy importantes, estimado doctor, que madres de familia se separan de sus compromisos, de su pareja, y se llevan o queda de conformidad a lo que establece la ley, los niños tienen que estar con la madre, pero luego los niños van creciendo y hay el mayor afecto al padre, pero ya hay una pensión alimenticia establecida. Por ejemplo, 2 niños viven con la madre, pero después de 7, 8 años, 9 años que ya tienen los niños, deciden irse con el padre, pero hay una pensión alimenticia establecida. ¿Qué tiene que ser ese padre o esa madre? Bueno, dar a conocer al señor juez que efectivamente pedir a la trabajadora social para que vaya a su domicilio y compruebe de que los niños efectivamente están viviendo con el padre y el padre a su vez solicitar al señor juez de que efectivamente se suspenda, o también la madre puede pedir que se suspenda
el pago de la pensión alimenticia. Si no hace este trámite, esta pensión sigue generando un incremento mensualmente. Claro, hay momentos en que se descuidan, no acuden a las oficinas o a la Defensoría Pública de algún profesional del derecho. Esto va aumentando la pensión alimenticia y también va generando intereses. Hoy estamos hablando justamente de pensiones alimenticias en la programación Trasfondo Jurídico con el abogado William Zarzosa. Doctor, hay una pregunta de nuestros amigos justamente a través de mi teléfono. Dice que cuando el papá o la mamá se va fuera del país, se quedan los niños con la mamá o con papá, ¿cómo presentan esa pensión alimenticia o esa demanda de la pensión alimenticia? A ver, si el niño está con la mamá y el papá está en el exterior, debe de presentar la demanda. Acude al Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en el Ministerio del Litoral, en Guayaquil, para que esa citación llegue al consulado donde el padre se encuentre y sea citado, porque tiene derecho a la defensa. Pero hay otro asunto, que por ejemplo, si el padre está en otro país y el niño no vive con su mamá, pero vive con sus abuelos, ¿ya? Entonces, ese niño, a ver, esa demanda tiene que ser presentada a los abuelos o a los hermanos o a los tíos de este menor. Ellos son los subsidiarios que establece la ley que tiene que pasarle la pensión alimenticia. Mi estimado doctor, pero si mal no recuerdo, esto de ser subsidiario, eso quedó extinguido. Porque la ley dice, a falta de la madre, a falta del padre, vienen los abuelos, vienen los tíos. ¿Cómo podemos explicar esto a nuestros oyentes de Trasfondo Jurídico? Bueno, tiene que agotarse la última instancia de que ese padre no existe o que ha sido imposible localizarlo. Bueno, la ley establece lo dice que si los abuelos que tengan la custodia, que tengan la representación de ese niño, de ese menor, pues ellos tienen la obligación de ser demandados y de dar la pensión alimenticia a los menores, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos indica la ley. Sí establece los subsidiarios. Ah, ya. Y hay otra pregunta también a los amigos y amigas que se van fuera del país y de conformidad a lo que establece la ley, ponen una prohibición de salida del país. ¿Cómo se levanta esa prohibición de salida del país? Ya, esas son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, la prohibición de salida del país, que cuando el demandado adeuda las pensiones alimenticias, la parte actora solicita al juez a fin de que las medidas cautelares como prohibición de salida del país y también provisiones de enajenación de los bienes que tenga el demandado. Para poder levantar eso, pues tiene que ponerse al día en las pensiones alimenticias y también nombrar un garante que el juez lo va a solicitar, que la ley lo exige, para poder levantar estas medidas cautelares y hacer el trámite pertinente, tanto en migración como en el registro de la propiedad. Así lo determina el juez, que ordene el levantamiento de esas medidas cautelares. Ah, ya. Es decir que automáticamente, al momento de sentenciar el señor juez, pone la prohibición de salida del país. Entonces, por lo tanto, el papá o la mamá más adelante quieren buscar mejores días supuestamente en otro país, pero no pueden salir porque ya ha ocurrido. Han comprado los boletos de salida del país, pero en migraciones, justamente en el aeropuerto, le dice, señor o señora, usted no puede salir porque tiene una prohibición de salida ordenada por el juez de la Unidad Judicial del Cantón Milagro, por ejemplo. Así es. Ahí es el momento que lamentablemente la persona se entera, pero el abogado que ha asumido la defensa del demandado, él tiene la obligación de informarle a su cliente, ¿sabes qué? Usted tiene unas medidas cautelares y buscar la manera que su cliente no tenga este inconveniente. Entonces es ahí cuando el demandado se va a enterar y luego le va a reclamar al abogado. Le va a decir, abogado, usted nunca me dijo que yo tenía prohibición de salida del país. Doctor, nosotros concurrimos justamente con nuestros clientes
es decir, con la parte actora y con la parte demandada, pero el señor juez, al momento de dar la resolución, de emitir su dictamen, manifiesta que la pensión alimenticia, por ejemplo, queda en $119,51 y también se le pone la prohibición de salir del país. No es necesario que busque el profesional que fue o lo patrocinó en ese momento, porque él ya va sabiendo que tiene esa prohibición de salir del país, porque muchos han concurrido a la oficina de los abogados a decir, abogado, usted no me dijo, yo no sabía, pero si estuvo presente en la audiencia única y definitiva. Claro, efectivamente, pero por lo general, cuando se da la audiencia, en ese momento no es que el juez le da la prohibición de salir del país, es cuando, por ejemplo, adeuda las pensiones alimenticias porque corre el riesgo de fuga. Entonces, el abogado que ejerce la defensa de la parte actora, señor juez, toda vez que el demandado adeuda más de 2 pensiones alimenticias, solicito a usted señale fecha, día y hora de audiencia de valores a fin de solicitar la boleta de apremio. Entonces ahí señala la fecha de audiencia, comparecen a la audiencia de valores. Entonces, señor juez, solicito que como medida cautelar para garantizar de que el demandado cumpla con su responsabilidad del pago de la pensión alimenticia, solicito las medidas cautelares como es la prohibición de salida del país y prohibición de enajenar. Será el juez el que califique, el que disponga tales medidas cautelares. Ha sido un placer inmenso haber conversado, dialogado con el doctor Zarzosa. Justamente hablamos de las pensiones alimenticias de los niños, de las madres embarazadas. Estimado doctor, sus finalísimas. Bueno, yo quiero agradecer aquí al programa de Trasfondo Jurídico que lo dirige el doctor Fernando Tomalá y decirles pues que la ley manda, prohíbe o permite. Estamos listos a asumir la defensa en cualquier asunto legal y visitar nuestras oficinas aquí en el Cantón Milagro, en la calle Juan Montalvo y Eloy Alfaro, en el edificio Santa Clara, en el primer piso, oficina 5. Muchas gracias, doctor. Ha sido para mí un grato honor compartir con usted. Muchas gracias, estimado doctor. Trasfondo Jurídico será hasta la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal. Felicidades, buenas tardes. Este fue un programa audiovisual clasificación A de la Franja Horaria Familiar, apto para todo público, con identificación F de la categoría formativo, educativo y cultural, y O de opinión, contenido, entrevistas. Trasfondo Jurídico, en la conducción y dirección el abogado Fernando Tomalá Bravo, con la coordinación de contenidos a cargo de la doctora Catherine Mata. Hasta la próxima oportunidad.